Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Consejo por la invitación. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Veo una audiencia demasiado grande. Ahora recuerdo que el año pasado se me acercó más de una persona de diferentes provincias. Yo no haría ni 2 kilómetros para escucharme a mí mismo, así que agradezco la deferencia. Y bueno, primero vamos por los saludos. Quiero saludar, por supuesto, al gobernador, con quien tenemos una gran relación, con quien trabajamos juntos mucho. Y también es una muestra de que si bien hay, digamos, políticos y provincias que ven a la política como un negocio y que de alguna manera para manejar ese negocio necesitan que al país le vaya mal, gracias a Dios tenemos provincias como Mendoza que piensan bien diferente, que tratan de que al país y a su provincia le vaya bien. Y entonces cuando nos encontramos con esa gente, por supuesto que es mucho más fácil trabajar. Así que muchas gracias, Alfredo, particularmente por esto. Quiero saludar también especialmente, porque no lo veía hacía un tiempito, a una persona con la que compartí 2 años trabajando codo a codo con él, y puedo dar fe que no solo es un excelente profesional, sino una excelente persona. Así que me refiero a Luis Petri, por supuesto. Así que, Luis, muchas gracias también. A todo el equipo de la provincia, con los que también trabajamos y conozco bien, y a nuestro propio equipo. Lo veo ahí a Pablo con el celular, a Pablo Lavinia, al secretario. Está por algún lado también Martín Botier, nuestro gran asesor económico, y a él, que estará por algún lado. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hablaron, digamos, si Clement spoileó tu discurso, yo ya me puedo ir porque lo que dijo Alfredo esencialmente es lo que vengo también a repetirles. La reconstrucción de la confianza es un punto esencial hoy en Argentina, esencial. Y parte de reconstruir esta confianza, una buena parte de esto es explicar, no digo educar porque parece un poco pretencioso, pero sí explicar, sobre todo porque Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas. Entonces, nosotros hemos construido desconfianza en el mundo y dentro de los argentinos. Y esa desconfianza joroba y mucho a la hora de recuperar la economía, a la velocidad a la que se puede recuperar esta economía, que tiene todo. Entonces, adhiero totalmente a las palabras que han dicho, y un poco esta charla pretende eso, es explicar 3 cosas. Un poco lo que me preguntan siempre, ¿por qué esta vez es diferente? 2, bueno, contarles un poco cómo sigue la película en términos de política fiscal, política financiera, cambiaria. Y 3, bueno, completar un poco lo que nosotros vemos el modelo de país a donde queremos ir. Entonces, ya me lo habrán tal vez escuchado decir, pero digo, ¿por qué esta vez es diferente? Siempre he dicho lo mismo, porque esta es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Es decir, hoy hay estabilidad por decisión política, no por accidente. Algunas épocas en Argentina hemos vivido por momentos estabilidad política que nos hicieron creer que, bueno, está bien, ahora sí arrancamos, pero inmediatamente después de 4 o 5 años todo se frustraba. Y en realidad, ¿por qué era eso? Porque no había una decisión política de que hubiera orden macro. Simplemente se había llegado a ese orden porque previamente habíamos gatillado una crisis.
donde todas estas, digamos, ajustes que hay que hacer en la economía, los hacía de manera brutal el mercado, ¿sí? Alguno tendrá en la memoria la convertibilidad, que muchos vimos en su momento con buenos ojos, pero también recordemos cómo se origina. La convertibilidad se origina después de 2 hiperinflaciones y un plan Bonex, es decir, después de haber licuado completamente jubilaciones, salarios y depósitos. Y en realidad la convertibilidad nunca tuvo equilibrio financiero, nunca tuvo equilibrio fiscal en el área financiera. Apenas tuvo superávit primario del 91 al 94, esencialmente producto de las privatizaciones. Pero una vez terminado esto, no se llegó ni siquiera a tener equilibrio primario. Y eso llevó después al final de la convertibilidad, donde se acumuló un déficit de 5 puntos de producto que se hizo, como siempre, infinanciable. Después hubo también un pequeñño periodo post-convertibilidad, pero por supuesto después de que habíamos gatillado un default, corralito, especificación asimétrica, caída del salario real de más del 30%, caída en términos de dólares de 60% en los salarios. Entonces, claro, ahí se vivía un pequeño periodo digamos, de recomposición, pero de vuelta, ¿por qué caíamos a los pocos años de vuelta en crisis? Por esto que estoy diciendo. Entonces, esto hace un cambio fundamental a lo que estamos viviendo hoy. Por eso cuando decimos, no, esta ya la vimos, sí, esto ya pasó. No pasó nunca, no nos creamos ese cuento, porque no es cierto, esto no pasó nunca. Siempre venimos de gobiernos donde esencialmente primaron digamos, el gobernar como un negocio. Y eso en este país ha cambiado 180 grados, no existe más. Este es un presidente y un grupo de ministros que ha venido por un tiempo a tratar de hacer lo que Argentina no hizo en 120 años. Y lo vamos a hacer, créanme que lo vamos a hacer, no tengan ni la más mínima duda. Entonces, este orden macroeconómico, fíjense la gran diferencia con el pasado, no se logró a fuerza de el mercado, digamos, de una crisis de mercado que rompía todo. No, se hizo conscientemente y se hizo bien, respetando la propiedad privada, respetando los contratos, sin default, sin especificaciones asimétricas, sin planes Bonex ni cosas raras. Se logró haciéndolo de una manera ortodoxa, ordenada, combinando la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política financiera, y explicándole a la gente que este era el único camino. Y se logró también, digamos, la parte que agrego, si se quiere, a por qué esta vez es diferente. Una cosa era decirlo en enero por ahí del 2024, cuando esto era lo máximo que podía decir, porque todavía no habíamos probado nada. Hoy tenemos resultados que efectivamente a ustedes les prueban, además, que este es el camino. Ya lo decía bien el gobernador, es clarísimo que el camino es este, porque los resultados están a la vista, porque estuvimos a nada de ser Venezuela. Y hoy realmente, por más que haya muchísimo todavía camino por recorrer, la estabilidad que se ha generado permite hoy ver digamos, un país con un futuro completamente diferente. De vuelta, entonces, en el plano fiscal es el, digamos, segundo año en el que seguimos teniendo un superávit, ya no a nivel primario, sino incluso a nivel financiero, que garantiza esta estabilidad, que es el ancla más importante que hoy tenemos. Lo que nos permitió también generar este proceso de desinflación y de pasar de un 211% anual a niveles del 32%, sigue siendo, por supuesto, alta, ahora es
significativamente más baja de lo que teníamos y ni que hablar de hacia dónde íbamos. Recuerden que cuando llegamos heredamos una inflación que venía corriendo al 1,5% diario. Por otro lado, estamos en el nivel más alto del estimador mensual de actividad económica. 11 de los 15 sectores en el último año han crecido y estamos en el nivel más alto de actividad. Cuando miramos este indicador, diciembre de 2024 versus diciembre del 2023, el primer año creció 6,6%. Cuando vemos el año pasado, creció 3,5%. En el acumulado estamos creciendo 10,3%. Entonces, digamos, prueba más contundente de que este es el camino, bueno, difícil. Tal vez lo más importante, pudimos sacar más de 11 millones de argentinos de la pobreza. Todavía pobreza rondando el 30%, un número aberrante. Pero insisto, miremos de dónde venimos, del 57%. Bueno, estamos realmente significativamente mejor. Además, como bien dijo Alfredo, logramos hacer esto bajando impuestos fuertemente a nivel de nación. 2,5 puntos de producto, por ahí dice poco, pero esto implica 17.000 millones de dólares por año que le estamos devolviendo al sector privado. Hay mucho más para hacer acá. Nosotros somos, digamos, fervientes creyentes que para Argentina ser competitivo, el camino sin duda es bajar impuestos y regulaciones desde el lado del gobierno. Y por supuesto, desde el sector privado es invirtiendo y compitiendo. Realmente los que promueven la devaluación como mecanismo de competitividad, yo a esta altura lo encuentro no solo erróneo, sino casi penoso, porque tenemos una historia ya que demuestra que ese no es el camino. Argentina devaluó su moneda de 1 peso a 1.400 en 25 años y no somos precisamente un país competitivo. Devaluar, para que la gente entienda, es bajarles el salario, es simplemente eso. Entonces, los salarios en Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es esa. La forma de ganar competitividad es, como bien dijo Alfredo, es bajando impuestos a nivel de nación, a nivel de provincias y agrego a nivel de municipios, donde también se cobran tasas que afectan directamente. Esa es la forma en la que nosotros vamos a seguir actuando a nivel de gobierno, a la que aspiramos que las provincias nos acompañen, que los municipios nos acompañen y vamos a tratar de generar la competencia suficiente para que el sector privado invierta en tecnología y pueda ofrecer a la gente mejores productos a mejores precios. También consecuencia de esto que estamos viendo, algo que es importante remarcar, es el nivel de inversiones que estamos viendo en la economía real. Esto, a mí me gusta contar algo que es, por ahí no se sabe, pero probablemente muchos de ustedes sí, que es, en un país como Argentina, donde lleva tantos años digamos, de generar desconfianza en el mundo e internamente, créanme que lograr que en 2 años haya las inversiones y los proyectos de inversiones, que aunque todavía algunos no hayan sido aprobados, que estamos viendo hoy, es prácticamente imposible. En países como Argentina, para que venga inversión en la economía real, la gente que invierte en la economía real se toma 6 u 8 años para esas decisiones, porque cuando vienen a invertir en la economía real, lo vienen a hacer por 40, 50 años. Entonces, se toman su tiempo. Que hayamos logrado que en 2 años veamos este nivel de inversiones es algo brutal. Por supuesto que
lo que está haciendo el presidente a la cabeza en términos de batalla cultural y combinado con los resultados que hemos mostrado y con el régimen de grandes inversiones, por supuesto que esto ha facilitado, porque este régimen se creó justamente para mostrarle, digamos, para atraer grandes inversiones, pero para también darle la señal a todos ustedes de hacia dónde queremos ir. El objetivo final es que los beneficios que tiene hoy el RIGI sean para toda la economía. Lo que pasa es que naturalmente por algo había que empezar y esto fue un gran comienzo, porque hoy hay 26.000 millones de dólares ya en proyectos aprobados, que van a empezar a llegar a partir de este año mismo. Y hay aproximadamente 42.000 millones de dólares adicionales en otros proyectos a aprobar. Y el ratio de proyectos aprobados en el RIGI es casi del 100%. Entonces, es una inversión brutal que va a estar viniendo durante los próximos 4 años. 70.000 millones de dólares son 10 puntos adicionales de producto. Va a generar una cantidad de empleos enorme, no solo a nivel directo, como estamos viendo ahí, en las que ya han sido aprobados de más de 134.000, sino todos los empleos indirectos que esto va a generar, porque todos estos proyectos requieren de un montón de industrias satélites y proyectos satélites que le tienen que proveer servicios. Entonces, esto va a generar realmente un cambio brutal y lo vamos a estar viendo a partir de este año mismo. Pero en los próximos 4 años, 5 años, 6 años, vamos a ver un nivel de inversión que no hemos visto nunca en Argentina. Este es un poco los detalles, es el detalle por industria. Por supuesto se concentra en minería y en energía, pero también podemos ver que es en infraestructura, en siderurgia. Déjenme decirles, hay muchos más RIGIs entrando y estos números que están viendo acá, además de ser impresionantes, déjenme decirles que están subestimados, porque en función de lo que hemos hecho últimamente, van a ser bastante más altos que estos números. Hemos incluido el upstream en el RIGI. Eso va a generar muchísima más inversión en Vaca Muerta, que además genera resultados rápidamente, porque la explotación de los pozos es un proyecto esencialmente que lleva entre 6 y 8 meses. Por lo tanto, que esté ahora el upstream en el RIGI, esto permite que a nivel de energía Argentina compita con Permian, con los lugares más competitivos del mundo, con la diferencia que tiene mejores pozos y que Vaca Muerta recién está explotado a un 5%. Entonces imagínense el potencial que hay en esto. Ni que hablar, como decía Alfredo también, de lo que viene en minería. Otro boom impresionante. La minería va a tardar un poco más, pero miren lo que van a hacer la balanza comercial energética y minera en los próximos años. Tengan en cuenta que este es un país que suele vivir del agro, ¿no? que ha hecho tanto por este país y que ojalá realmente podamos retribuirle eliminándole las retenciones lo antes posible. Ahora, miren ustedes lo que son estos números, ¿no? Antes teníamos esencialmente el agro. Recuerden que éramos importadores de energía. Imagínense ser importador en un contexto de shock externo como estamos ahora, ¿no? Además de lo que serían nuestros aliados. Recuerden que hasta hace 3 años nuestros aliados eran Venezuela e Irán. O sea, gracias a Dios que hoy nuestros aliados son Estados Unidos e Israel. Pero bueno. En el 2035 estamos hablando, insisto, estos números están subestimados, de que la balanza comercial van a ser 75.000 millones de dólares, es decir, más de 2 veces lo que es el agro hoy, 2 veces y media. Pero incluso en el 2030 ya vamos a estar en 45.000 millones de dólares adicionales. O sea, esto ya está pasando,
ya está pasando, esto va a ser año a año. Entonces, hay enormes razones para ser tremendamente optimista y no engancharse con el pasado. Es momento de dejar el pasado atrás. Yo por eso insisto y jorobo mucho con el tema de la casualidad y causalidad. Lo que más me gustaría es hacerle entender a la gente que en el pasado nos fue mal porque hemos hecho consistentemente las cosas mal. No de casualidad, no porque había un complot, no porque los empresarios son malos, ni la gente es tal cosa, no, ni nada. Es realmente porque se tomaron políticas económicas erróneas y porque la política dominaba a la economía. Entonces, era siempre más fácil para el político de turno, hacer abuso de las herramientas económicas y y que después la gente pagara el costo. Hoy nosotros hemos tomado el camino completamente inverso. Entonces, es momento de entender esto para sacarse ese gen de Argentina no le puede ir bien porque siempre en el pasado le ha ido mal. No, es función de lo que se hace. Y ahora, como se están haciendo las cosas bien, los resultados van a ser buenos. Y esto es nada más que una prueba solamente de lo que ya está pasando, porque van a pasar muchas cosas más. Hablaste también, Alfredo, de lo que es la reforma laboral. Voy a referir un poco ahora esto en lo que concierne a lo fiscal. Nosotros a nivel de nación hemos hecho, como saben, un ajuste de 30% del gasto real en un mes. Redujimos 5 puntos de déficit en el primer mes de mandato. No hay antecedente realmente de una cosa así. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos ahora nosotros como país? Nosotros necesitamos seguir bajando impuestos. Dado nuestro pasado, esto lo comento porque mucha gente lo pregunta con mucha lógica, decir, pero ¿por qué no bajan impuestos más rápido ahora? Bueno, porque producto de todo lo que hemos hecho en el pasado, de esa desconfianza que generamos, Argentina necesita hoy un ancla fiscal muy, muy sólida. Entonces nosotros, para poder bajar impuestos, necesitamos tener un superávit todavía mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda, ¿sí? Además, tenemos que tener un superávit mayor. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener desfasaje fiscal, si nosotros bajamos impuestos y empezamos a tener un déficit fiscal, ahí sí inmediatamente va a venir a la memoria ¿cómo va a ser Argentina? ¿Cómo va a ser para honrar sus deudas? Tengan ustedes en mente que aún con 2 años de probar nuestro compromiso fiscal, cada vez que hay un vencimiento, ustedes leen en los diarios, Argentina pagará, no pagará. O sea, este es un gobierno que va a pagar siempre, va a honrar todas las deudas. Pero del otro lado, siempre va a haber alguno que por desconocimiento o con mala intención va a tratar de hacer ver que las cosas tal vez pueden llegar a salir mal. No podemos darle esa, oportunidad a nadie, no nos podemos dar ese lujo. Es una de las consecuencias de haber hecho las cosas mal. Los países que han hecho las cosas bien por muchos años tienen muchísimas más herramientas de política económica de las que lamentablemente tenemos nosotros en el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa confianza que les permite hacer muchas más cosas. Entonces, pueden darse lujos que nosotros no. Entonces, lamentablemente, nosotros, para seguir bajando impuestos, necesitamos tener todavía un superávit más alto. ¿Cómo podemos tener un superávit más alto? Bueno, lo tenemos al alcance de la mano. Esta es la parte buena de lo que acabo de decir. Nosotros, para que haya un mayor superávit, necesitamos 2 cosas. Esencialmente, necesitamos que los ingresos tributarios crezcan y mantener, el gasto a raya, ¿no? Ahora, ¿cómo crecen los recursos tributarios? Obviamente sin subir impuestos. Bueno, los recursos tributarios crecen si logramos 2 cosas, que es formalizar más el empleo
¿sí? Aumentar la base. Hoy casi el 50% de los argentinos trabajan de manera informal. Y la otra forma es con crecimiento económico. Cada 4 puntos que el país crece, más o menos, el país recauda un punto más de producto, o sea, aproximadamente unos 7.000 millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos que lograr esas dos cosas, formalización y crecimiento. Entonces, no es una casualidad que hayamos mandado 2 leyes fundamentales al Congreso juntas prácticamente. Una fue la reforma laboral, que apunta a formalizar el empleo, y la otra es la reforma de inocencia fiscal, que apunta a formalizar sus ahorros. Porque lo que tenemos que lograr en Argentina es que esos ahorros se canalicen hacia la inversión y generen crecimiento. Los ahorros están. Lo que pasa es que producto de esa desconfianza que he venido hablando antes, la mayoría de la gente los tiene debajo del colchón, perdiendo plata, ¿sí? Y eso es hoy lo que no permite que haya un mercado de capitales local, propio, que permita generar préstamos a las pymes, a los sectores productivos, a la gente misma, digamos, hipotecas, montón de ejemplos. Eso es lo que va a hacer crecer la economía, y esta reforma laboral es lo que va a hacer crecer la formalización, lo que va a generar empleo de calidad. Como bien decía Alfredo, o sea, esto devuelve derechos a los trabajadores, porque qué menos derechos que trabajar en la informalidad. Y esto viene a combatir, digamos, las razones fundamentales por las que las empresas no contrataban, ¿no? Tiene, digamos, cosas de las que se ha hablado mucho, como la ultraactividad, prelación, el banco de horas, pero déjenme focalizarme en estas 3 cosas que estoy seguro que a ustedes como empresarios y empleadores los jorobaban y mucho. Una era, digamos, el costo de tener que despedir a alguien, digamos, entre lo que era la industria del juicio, que multiplicaba los costos de cualquier indemnización normal, digamos, eso prácticamente ponía en jaque a muchas pymes. Entonces, naturalmente, que uno decía, no, ¿cómo voy a contratar si quiero echar a alguien, estoy muerto? Bueno, el Fondo de Asistencia Laboral viene primero a dar una mano a eso. Es un fondo que, esta es plata que ahora, que las empresas antes tenían que, digamos, dársela al Estado de manera de aportes, hoy va a quedar en manos de la empresa misma en fondos de los que ustedes van a poder disponer en caso que, Dios no lo quiera, pero en caso que el día de mañana decidan despedir a alguien. Entonces, viene a alivianar esa carga que todas las empresas tienen. Tan importante como esto era dejar de jorobar con cuánto es lo que hay que pagar. Esto era fundamental para, digamos, incentivar el empleo formal. Si no, acuérdense, bueno, ustedes lo viven, lo han vivido más que nadie, el no saber cuánto era la indemnización, porque bueno, cuánto era el salario, si incluía las horas extras, el bonus, además el perito que se llevaba un porcentaje de lo que se generaba, por lo tanto tenía incentivo a hacer que ese número sea cada vez más alto, que las multas, la tasa de interés. Bueno, ahora todo esto está claro, se sabe cuánto es el costo y con el FAL se facilita este mismo pago. Por último, algo de lo que se habla poco, y yo insisto, creo que es lo más importante de la ley, que es reducir el costo laboral. Hasta hoy había un incentivo de los dos lados, empleado y empleador, de alguna manera también de estar en negro, porque era tan alto lo que pagaban de ambos lados que decían, y bueno, a mí déjame en negro, o como pasaba en muchas empresas, en gris. Bueno, esto viene a tratar de romper eso. Hoy el empleador
por los próximos 4 años, en vez de pagar 17, 18, 19 puntos de aportes entre aporte previsional, asignaciones familiares y fondo de empleo, ahora va a pagar solamente 2 puntos. O sea que lo bajamos aproximadamente casi 90%. Es decir, que el incentivo hoy de ustedes como empleadores de tener a alguien en negro tiene que ser bajísimo o cero. Y esto es fundamental para que se genere nuevo empleo, ¿sí? Bueno, el segundo punto es formalizar los ahorros. Acá me voy a detener un poquito más de lo que hice en Córdoba el otro día, porque esta ley es un cambio paradigmático y yo necesito que incorporen esto en sus cabecitas y que desoigan a los que les dicen no, que si mañana no, porque vienen los otros de vuelta, nos dicen, primero está perfectamente estructurada esta ley desde el punto de vista legal, además de que han adherido prácticamente todas las provincias. El que lleva su plata a un banco o a una LIC está absolutamente blindado. Lo único que tiene que hacer es adherirse al régimen de ganancia simplificado y eso es todo. Entonces, la evasión no es más delito precedente, Arca es el que determina el impuesto, por lo tanto el pago del impuesto tiene efecto liberatorio, tiene tapón fiscal, no hay ninguna forma, no importa quién venga, de que ustedes tengan un problema hoy si llevan la plata a un banco o a una ALIC. ¿Por qué incluimos también a las ALICs en esto? Porque todavía hay bancos que, producto de lo que hemos vivido en los últimos 20 años, también se toman atribuciones no digo por afuera de la ley, pero que no les pedimos por ley. Entonces, por ahí alguno de ustedes va a un banco y quiere llevar la plata y les siguen rompiendo los cocos pidiéndoles cosas que no les tienen que pedir. Entonces dijimos, bueno, pongámosles competencia también. Entonces ahora lo pueden hacer las ALICs también. Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque la gente, por los últimos 20 años, producto de todo lo que se ha vivido, de no dejarlos ni siquiera ahorrar, se refugió, digamos, comprando dólares y en general digamos, en el mercado negro. Entonces, la realidad es que los ahorros en Argentina están en dólares y nosotros necesitamos que esos dólares vengan, o sea, se formalicen, vengan al sistema financiero para que pase esto que nosotros dijimos, para que empiece a haber crédito al sector privado. Una economía sin crédito no puede crecer. No es una casualidad que Argentina no crezca desde el 2011 y nosotros cuando llegamos a este gobierno, el crédito al sector privado representaba solo 3 puntos de producto. En este gráfico están viéndolo. En cualquier país, digamos, mediano, eso está por arriba del 30%, en un país más desarrollado arriba del 60%, en países desarrollados está arriba del 100%. Entonces, Argentina no es que no tenga, los argentinos no es que no tengan los ahorros, tienen casi 3 veces debajo del colchón lo que es la cantidad de digamos, los depósitos en pesos que hay medidos en dólares en todo el sistema financiero. 70.000 millones de dólares que hay de depósitos en pesos medidos en dólares. Hay 170.000 debajo de los colchones. Y esto, déjenme decirles, ¿por qué trato de hacer tanto énfasis? A Argentina le va a ir bien, irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante. La velocidad a la que recuperemos es importantísimo. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que la está pasando mal y ya lo vimos en los niveles de pobreza que todavía hay. Entonces, nosotros como argentinos también tenemos que tener esa responsabilidad social de decir, bueno, terminemos con el pasado. Ustedes están perdiendo plata. Fíjense la paradoja esta. Tienen los dólares en sus casas, ustedes perdiendo plata, ¿sí?
Pero además el que más pierde es el país, porque de vuelta, esos son dólares, esa es plata que no se canaliza al crédito. Cuando las pymes se quejan y dicen no tenemos crédito, y bueno, ¿y cómo vamos a tener si tienen los ahorros en sus casas? O sea, no hay créditos hipotecarios. Bueno, digamos, de vuelta, para que los haya, tiene que estar la base de ahorros, y los ahorros están. Tiene que transformarse eso en crédito e inversión. Esta es la única forma. Por eso digo, está servido en bandeja. Ya hoy los costos laborales no son lo que eran antes, la incertidumbre no es la que era antes, el incentivo a tener gente en la informalidad no es el que era antes, y el incentivo a tener ahorros abajo del colchón ya no es el que era antes. Así que metámosle pata. Bueno, ahora, digamos, un breve también comentario de lo que es la política financiera y un poco la política cambiaria también. Se ha hablado mucho digamos, de por qué no baja más el riesgo país, ¿no? Primero, es importante que baje el riesgo país, sí, obvio, un riesgo país más bajo implica también mayor crédito para las empresas y relacionado, si se quiere, con nivel de crecimiento. Un riesgo país como el actual, de 540 puntos, es más acorde a un crecimiento de 4 o 5 puntos. Un riesgo país de 250 puntos, como podríamos tener, como de hecho evidencia tener la presidencia de Javier Milei, ahora voy a explicar esto, es más equivalente a un crecimiento de producto de 7, 8 puntos. De vuelta, si creciéramos 7, 8 puntos, acuérdense lo que les dije recién, cada 4 puntos la recaudación aumenta más o menos en 1. Esto implicaría que si creciéramos por, no sé, 2 años al 8%, se irían las retenciones, impuestos a los débitos y créditos. Alfredo podría bajar ingresos brutos. O sea, es importante que aprovechemos todo nuestro potencial y crezcamos a la mayor tasa posible. Entonces, ¿a qué obedece un poco, según lo que nosotros vemos, la situación actual del riesgo país? Primero, entender cómo se pricea un activo financiero. Se tiende a creer que, bueno, responde exclusivamente a los fundamentos económicos, como se dice en la jerga, los fundamentals. Ojalá fuera tan fácil, no es así. Imagínense, de vuelta, lo conté en Córdoba, pero lo digo como le dije una vez a un ex ministro de Economía a 3 meses Argentina de caer en una crisis, que enojado me dijo, yo no entiendo los mercados, no los puedo entender, ¿por qué reaccionan así? Y le dije, y bueno, sí, chocolate por la noticia, le digo, lo raro sería que lo entendieras, si no trabajaste nunca de eso. O sea, si vos crees que por ser economista e inteligente podés determinar los mercados, descubriste la fórmula para ser rico. Vamos a agarrar a todos los jóvenes inteligentes y digámosle, estudien economía, y listo, y ya todos saben cómo van a evolucionar los activos financieros. No, o sea, lamentablemente no es tan fácil y no es así, y hay otros factores que juegan en esto. Los fundamentals, los fundamentos económicos, siempre prevalecen en el largo plazo, siempre. Y por eso a Argentina siempre le fue mal, porque siempre tuvo estos fundamentos económicos flojos, siempre estábamos flojos de papeles, entonces a la larga siempre nos iba mal. Ahora, ¿qué son las otras cosas que influyen? Uno es lo que se llama la posición técnica, que es el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda, por ejemplo, de bonos. De alguna manera, la posición técnica es al riesgo país lo que la emisión monetaria es a la inflación. Entonces, cuando
hay un desbalance en la posición técnica, en el corto plazo lo que prevalece es la posición técnica. Yo siempre digo que los fundamentals solo prevalecen cuando la posición técnica se lo permite. Cuando hay una posición técnica fuerte, típicamente, en el corto plazo, eso prevalece. Y en pocos países, como ser en Argentina, una cosa que influye mucho es la política. Esto no es nada común. Ustedes ven países donde pasa a gobernar la izquierda, la derecha, la izquierda, la derecha, y sin embargo las tasas, el riesgo país, la moneda, no pasa nada. Hay países incluso como Perú que casi tiene un récord en despedir presidentes y no pasa nada. Son países que no llevan mucha, digamos, ventaja en, digamos, durante los últimos 20 años nos han sacado enorme ventaja en cuanto a, digamos, orden macroeconómico. Pero lamentablemente en Argentina la política influye mucho, ¿no? Y los eventos del año pasado lo reflejan más que contundentemente. Miren, si a mí me hubieran dicho, dado nuestros fundamentals de los últimos 2 años, que la política hubiera podido generar un cimbronazo tal como el que generó el año pasado, que hizo que muchos de ustedes se asustaran, que se dolarizara el 50% del M2 y que el riesgo país se fuera a 1.500, yo lo hubiera errado, ¿sí? Tengo una buena formación económica y enorme experiencia en los mercados y lo hubiera errado. Realmente no hubiera pensado nunca que el riesgo país podría haber llegado a 1.500. Y esto le costó mucho al país en términos de crecimiento. Claramente, tranquilamente el año pasado podríamos haber crecido al 6%. Costó en términos de riesgo país, porque de vuelta entonces fuimos a 1.500 y ahora tuvimos que volver desde allá arriba. Costó en términos de inflación y sigue costando, porque ya habíamos bajado a niveles del 1,5 y ese colapso de la demanda de dinero el año pasado generó, por supuesto, un rebote inflacionario que lo llevó de vuelta a los niveles de entre 2,5 y 3. Entonces tiene obviamente su peso y su costo esto. Y definitivamente, por más que yo no comparta esto, porque si me preguntan a mí, el riesgo Kuka no existe, porque yo creo que hay 0 probabilidad de que el kirchnerismo vuelva. 0. Pero creo que va camino a ser una minoría absoluta, creo que va a ser un papelón de elección el año que viene y en el 2031 directamente va a ser marginal, si no va a desaparecer. Yo acá estoy dando mi opinión, aclaro, y no me importa nada decirla, porque yo creo que si ustedes vienen a escucharme y quieren saber lo que pienso, o sea, y yo no soy un político y podría contestar correctamente y decir, bueno, el kirchnerismo, nada, yo digo lo que pienso y pienso eso. Y si estoy errado, me harán un meme en algún momento en el que viene, me importa 3 pitos. Entonces, la realidad es que creo que sí, es que el riesgo Kuka está totalmente sobredimensionado. Pero mi función como ministro de Economía es escuchar, es entender. Entonces, no importa lo que pienso yo, lo que importa es lo que piensa el mercado. Entonces, la realidad es que cuando miramos esto, si vemos el bono que nosotros emitimos hace 2 semanas, que vencía dentro del mandato de nuestro presidente, salió a una tasa del 5,89 y hoy está más o menos en 5,65. Es decir, está en un riesgo país de 230 puntos. Simplemente porque el bono vence dentro del mandato de nuestro presidente. Y por supuesto el mercado sabe que este gobierno va a pagar sus deudas sí o sí. Ahora, cuando extendemos eso y miramos el riesgo país, está en 550. Entonces hay todavía 320 puntos objetivamente de riesgo Kuka, por más que a mí no me guste. Entonces tengo que atender a eso. Entonces digo, bueno, ¿cómo mejoramos esto?
Bueno, hay solamente dos maneras de mejorarlo, que es equilibrando cada vez más la oferta y la demanda, es decir, mejorando la posición técnica para que puedan prevalecer los fundamentals. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Desde el lado de la demanda de nuestros bonos, mejorando los fundamentos económicos, es decir, seguir haciendo delivery, seguir con las mismas políticas que estamos siguiendo a nivel fiscal, monetario, desregulando, pasando reformas, bajando impuestos. De manera que la gente dice, pucha, creciendo, entonces dicen, la verdad que este país inevitablemente le va a ir bien, eso a la corta o a la larga genera mayor demanda de nuestros bonos. Por el lado de la oferta, haciendo un poco lo contrario a lo que se dice. En este desconocimiento de cómo funciona realmente el pricing de un activo financiero, muchos colegas naturalmente tratan de buscarle el justificativo, la fundamentación. Entonces, el año pasado, cuando subía el riesgo país, en vez de darse cuenta que era por un ataque político, decían, no, es porque no compran suficientes reservas. Este año, en los últimos 2 meses, compramos casi 3.000 millones de dólares, que es aproximadamente 6 veces lo que habíamos quedado con el fondo, ¿sí? Sin embargo, durante ese periodo, el riesgo país, lejos de bajar, subió de 500 a 550, mostrando de vuelta lo difícil que es esto. Yo tampoco hubiera pensado eso, si me hubieran dicho van a comprar casi 3.000 millones de dólares y hoy estás en 500, Toto, ¿cuánto van a estar dentro de 2 meses? Hubiera pensado que claramente abajo. De vuelta, o sea, no lo digo críticamente, lo que trato de explicarles es por qué, digamos, se dice después lo que se dice. Entonces, como el comprar reservas no bajó el riesgo país, entonces ahora mutaron a... No, lo que pasa es que hay que hacer una colocación internacional para probarle al mercado que pueden salir. No, tampoco. Miren, el mercado lo único que sabe es si podemos salir o no. Podemos diferir o pueden no estar seguros a qué tasa, pero créanme que eso sí sabemos. Entonces, y el mercado lo sabe, con lo cual eso no es solución de nada, es una cosa coyuntural. No va a cambiar nada que Argentina haga una emisión internacional en vez de una emisión local. En buen cristiano es una huevada eso que dicen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la posición técnica de cómo se mide el riesgo país. Y eso es con los bonos globales. Entonces, nuestra política financiera va a ser seguir repagando esos bonos globales y financiarnos como nos venimos financiando hasta ahora, en nuestro propio mercado de capitales, vendiendo activos y con financiamientos alternativos en los que estamos trabajando desde hace ya varios meses y esperamos poder materializar y anunciar prontamente. Entonces, esa va a ser la forma en que vamos a seguir financiándonos para que las reservas no caigan y podamos seguir acumulando, pero al mismo tiempo podamos pagarle a Wall Street para que el riesgo país baje. Y el beneficio, insisto, de que este riesgo país baje es que va a haber un mayor crecimiento y que además las empresas van a tener más posibilidad de financiarse, porque ahora en vez de estar este famoso efecto crowding out del que vivimos siempre, que es que el Tesoro Nacional se llevaba todo el crédito, ¿sí?, tanto externo como interno, ahora pasamos a lo que se llama un efecto crowding in, que es nosotros no estamos, no solo nosotros no tomamos, sino que repagamos. Entonces, esos dólares que nosotros repagamos pueden ir a financiar empresas y provincias que destinan, como decía Alfredo antes, esos dólares a proyectos de infraestructura, a inversiones de sus propias empresas y demás. Y eso es lo que motoriza la economía y hace crecer el país. Por lo tanto, es la mejor estrategia que podemos hacer para todos los argentinos. Bueno, esto es simplemente otra cosa que prueba más, un ejemplo que habíamos puesto que prueba más lo difícil que es, digamos, el evaluar, digamos, el predecir el comportamiento de un activo financiero. En enero del año pasado estábamos también en niveles
más o menos de 560, y si a mí en enero del año pasado me hubieras dicho, Toto, durante el próximo año van a hacer un acuerdo con el fondo, van a recapitalizar el Banco Central, van a salir del cepo, van a ganar las elecciones de la ciudad, van a ganar las elecciones de medio término, van a hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos, un acuerdo geopolítico con Estados Unidos. Estados Unidos va a comprar pesos. Bueno, van a terminar finalmente de cerrar el acuerdo con el Mercosur, van a pasar un presupuesto sin déficit, van a comprar casi 3.000 millones de dólares en 2 meses, van a pasar 7 reformas estructurales. No es que le hubiera errado, yo hubiera dicho 250 y seguimos en 500 y pico. Entonces, de vuelta, tenemos que seguir trabajando, hay que reducir el riesgo político, hay que sacarse de la cabeza el fantasma Cuca. Yo, insisto, no tengo ningún problema en decirlo porque lo pienso y además porque creo que es lo más beneficioso para el país, porque no le hace ningún bien al país que ustedes sigan creyendo que puede volver gente, que no hay ninguna forma que vuelva allá, porque la gente no es tonta y todos ya se dieron cuenta de lo que pasó en los últimos 16 años. Hay un pequeño porcentaje de buena gente que tal vez todavía sigue engañada, pero créanme que ni esa gente los van a votar dentro de poco tiempo. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, eso es todo. Ahora vamos, si quieren, al famoso debate de modelo industrial versus aperturista. ¿Modelo qué industrial? O sea, ¿de qué modelo industrial estamos hablando? O sea, Argentina para algunos Argentina es una potencia industrial. O sea, el modelo de los últimos 20 años, lejos de hacer crecer nuestra industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo. O sea, el empleo no crece desde el 2011, la cantidad de empleadores no crecen desde el 2007. No era un modelo que tenga nada que ver con industrial, era un modelo prebendario. Yo lo defino como, el presidente lo define como un modelo inmoral, injusto, regresivo e ineficiente. Esas son las características del modelo anterior. Esa es la realidad. Tener una economía completamente cerrada como la tenía Argentina no es otra cosa que cercenar la libertad de la gente. Esa es la realidad. Y yo, como ministro, forzar a que la gente tenga que pagar un neumático 4 veces lo que vale o una prenda de vestir 3, 5, 8, 10 veces lo que vale, eso es inmoral, es injusto, es agresivo, atenta contra el principio de no agresión. Además, es totalmente ineficiente, porque esos recursos de más que ustedes tienen que gastar, porque a mí se me ocurre en que ustedes los gasten en neumáticos, pero, digamos, es todos recursos que no van a otros sectores eficientes. Entonces, todos los otros sectores de la economía pagan el costo de no poder recibir el beneficio de su propia eficiencia, porque a mí se me ocurre que algún empresario gane 3, 4 veces o cobre 4 veces lo que normalmente vale ese producto. Escúcheme, esto no puede ser más obvio, porque esto lo han vivido todos los argentinos. ¿Quién no padeció tener que pagar la vestimenta 5 o 6 veces lo que vale en cualquier lugar del mundo? ¿Quién no pinchó o reventó goma en los últimos 3 años? Y no está Marto. Yo me acuerdo de estar en Anker con Marto, juro que no estoy mintiendo, y de haber pasado semanas en Mercado Libre buscando 2 gomas y teniendo que comprar neumáticos usados. Entonces, lo vivimos todos esto, demencial. Entonces, esto es, como digo, nada tiene que ver con un proyecto industrial. Esto es un proyecto inmoral, injusto, ineficiente, digo también regresivo. ¿Por qué? Porque el que siempre menos puede defenderse contra este tipo de modelos
es el que menos tiene. Es el mismo caso que la inflación, o sea, de vuelta. Si alguno viaja, se podía comprar una remera por $5 en vez de por 50 acá. O alguno podía viajar a Uruguay y cambiar los neumáticos ahí. Ahora, el que tiene menos no tenía forma de defenderse. Entonces, nosotros vamos por un modelo de mayor libertad y los datos prueban que un modelo de mayor libertad es más eficiente, por lo tanto es más justo. Miren en dónde estamos ahora en niveles, el ranking de, digamos, de libertad económica. Estamos en el puesto 106, creo, pero veníamos del puesto 145, si no me equivoco. O sea, una mejora fenomenal. Ahora, fíjense todavía lo lejos que estamos en la tabla, ¿no? Y miren quiénes son los países que están en la vanguardia. Singapur, Suiza, Irlanda, recuérdenlos por unos pocos minutos, porque ahora fíjense lo que es, esto me lo mandó un amigo hoy, el PBI per cápita de los países que tienen mayor apertura comercial. Son justamente los mismos que están al tope del ranking en libertad económica. Y son países que tienen 4, 5, 6, 7 veces el PBI per cápita que tiene Argentina. Entonces, ¿de qué discusión estamos hablando? Nuestro modelo es un modelo que quiere que sea, no, o sea, es un capitalismo de mercado. Y cuando digo de mercado es de la gente, es pro gente. No es de ninguna manera anti-empresario, sino lo contrario. O sea, esto es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser, para que no lo pague la gente. Entonces, ¿qué es esto? Lo mismo que dije antes, de nuestro lado, bajar impuestos, bajar regulaciones, del lado privado, invertir y competir. Ese es, digamos, a lo que nosotros apuntamos. Como dije antes, lo tenemos servido en bandeja, porque Argentina es un país que tiene todo. Tiene realmente los recursos naturales, tiene el capital humano, tiene emprendedores, tiene excelentes empresarios. Si ustedes ven los empresarios argentinos, incluso en el mundo, se destacan. No tienen ningún problema la mayoría de los empresarios en competir. Lo que nosotros tenemos que hacer es darles las herramientas y poner las reglas de juego que les permitan competir. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay ninguna duda de que este modelo es eficiente, moral y justo, y que el otro era exactamente lo contrario. Alguno, todavía hoy, por ahí, lo que se disputa es bueno, no, pero ¿cómo es esa trayectoria? Equilibren la cancha. No, miren, está lejos de estar desequilibrada la cancha. Nosotros hemos hecho un montón, en particular por los empresarios. Nosotros hemos terminado con la inflación, hemos terminado con la brecha cambiaria que muchos no, algunos usaban como negocio, pero digamos que para la mayoría de los empresarios naturalmente no la quieren tener. Hemos bajado, como dije, 17.000 millones de dólares en impuestos. Hemos bajado aranceles a prácticamente cero a los bienes de capital, partes y accesorios, insumos, o sea, todas las cosas que les sirven a ustedes para la producción. Hemos abierto mercados con Europa, con Estados Unidos, pasamos la reforma laboral, algo que no se hizo en décadas. Estamos fomentando el mercado de capitales para que vuelva a haber crédito para las pymes. Entonces, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance porque este trabajo de sacar a Argentina adelante es de todos, es con todos. Ustedes lo que pueden estar seguros es que pueden contar
con nosotros, ¿sí? Hoy hay un gobierno totalmente desinteresado en términos políticos, que lo único que está buscando es que este país salga adelante. Eso es algo que no hubo antes. Hoy está, aprovechémoslo, siempre digo, aprovechemos a este presidente porque es realmente una excepción y Dios quiera que estemos 6 años más y que realmente podamos terminar de materializar todo lo que hoy estamos queriendo llevar a cabo. Pero digamos, este es un proyecto que lo sacamos adelante entre todos, entre gobierno, acá no hay ninguna rivalidad, ni mucho menos. Estamos todos juntos en esto. Como digo, la velocidad a la que salimos es importante. Por eso yo trato de explicarles y convencerlos que no hay razón para ser pesimistas, sino todo lo contrario. Tenemos todas las razones para ser optimistas. Gobierno, empresarios y gente. Todo para ser optimista. Como digo siempre, hay momentos en la historia en que la historia cambia. Nuestros nietos lo van a estudiar en algún libro. Créanme que nosotros lo estamos viviendo. Muchas gracias.